El olor a pollo asado y romero aún flotaba levemente en el aire, un agradable fantasma de la animada cena que acabábamos de terminar. Nuestros amigos, los Henderson y los Clark, finalmente habían salido a la noche fresca, sus risas resonando por el camino de entrada antes de ser engullidas por el canto de los grillos. Ahora los únicos sonidos eran el rítmico tic-tac del reloj de pie en el pasillo y el bajo zumbido del refrigerador. Mi esposo Tom estaba empezando a hacer lo que yo llamaba su secuencia de apagado. Hizo un gran gesto teatral y estiró los brazos por encima de la cabeza. Bueno, Carol, esa estuvo buena. Realmente te superaste con ese crumble de manzana. Se dio unas palmadas en el estómago con satisfacción. Me voy a subir. No se queden ustedes dos despiertos toda la noche resolviendo los problemas del mundo. Intentaremos no hacerlo, dije, sonriendo mientras él me besaba la parte superior de la cabeza. Le dio a su viejo amigo de la universidad, David, una palmada amistosa en el hombro. Buenas noches, Dave. No dejes que te hable hasta dejarte sordo. Buenas noches, Tom, respondió David, con su voz grave y suave. Y entonces solo quedamos los dos. David había sido el mejor amigo de Tom desde que tenían 19 años. Era un elemento permanente en nuestras vidas, el callado y firme padrino de nuestra boda, el padrino de nuestro hijo, la presencia familiar y reconfortante en innumerables fiestas y barbacoas de domingo. Era soltero, profesor de historia en la universidad local, y tenía una forma de observar el mundo con una especie de quietud reflexiva que era completamente opuesta a la energía bulliciosa de mi Tom. Empecé a recoger los últimos platos de postre, los que tenían restos pegajosos de canela y avena. ¿Te preparo otro café, David? O tal vez algo un poco más fuerte. Estaba sentado en el sillón favorito de Tom, el de cuero gastado y con un ligero hundimiento en el lado izquierdo. Miró el vaso de brandy vacío en su mano. Un poco más de brandy estaría bien si tienes. Por supuesto. Fui al aparador y le serví una pequeña medida del líquido ámbar en su vaso. La casa se sentía cavernosa ahora que la energía bulliciosa de nuestros amigos se había ido. La lluvia había comenzado a golpear con un ritmo constante contra los cristales de las ventanas, un sonido suave y adormecedor que normalmente me hacía sentir acogedora. Pero esta noche se sentía diferente. El silencio no era solo pacífico. Estaba cargado de cosas no dichas, como el aire antes de una tormenta. Cuando le entregué el vaso, nuestros dedos se rozaron. No fue nada, un roce fugaz, pero sus ojos se encontraron con los míos y sostuvo mi mirada un momento más de lo habitual. Había una profundidad en ellos que no había notado antes, un atisbo de melancolía. Tú y Tom han construido una vida maravillosa, Carol, dijo suavemente, haciendo girar el brandy en su vaso. De verdad, esta casa, tu familia, es lo auténtico. Sonreí, acomodándome en el sofá frente a él. Bueno, lo intentamos. No siempre es fácil. Ya sabes cómo es. 40 años es mucho tiempo. Me reí un poco. A veces lo miro roncando en ese sillón y me pregunto quién es ese viejo. David no se rió. Solo me observó. Su expresión era seria. Es un buen hombre, Carol. Un hombre mejor de lo que la mayoría de la gente se da cuenta. El comentario quedó suspendido en el aire entre nosotros. Era una declaración simple, pero la forma en que la dijo se sentía significativa. Cargada. Por supuesto, Tom era un buen hombre. Yo lo sabía, me había casado con él. Pero el tono de David sugería un tipo diferente de conocimiento, una profundidad a la que yo no tenía acceso. Lo sé, dije, ahora con la voz un poco más baja. Tomó un sorbo lento de su brandy, sus ojos mirando más allá de mí hacia la ventana oscurecida donde su propio reflejo le devolvía la mirada. ¿Recuerdas hace unos 30 años cuando Michael tenía unos 10? Tom trabajaba en esa firma de ingeniería del centro. Odiaba el trayecto, odiaba a su jefe. Asentí lentamente, un nudo de inquietud apretándose en mi estómago. Lo recuerdo, fue un año difícil. Estaba tan estresado. Recordé las largas horas, la forma en que llegaba a casa con aspecto agotado, los hombros caídos. Intenté ser comprensiva, hacer del hogar un santuario para él, pero siempre sentí que había una parte de su frustración que mantenía amurallada, incluso de mí. Estaba miserable, confirmó David, su voz apenas un susurro. Pero tenía una salida, una increíble. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, el vaso sujetado con ambas manos.
La luz de la lámpara proyectaba profundas sombras en su rostro, haciéndolo parecer mayor, más serio de lo que nunca lo había visto. La lluvia golpeaba un poco más fuerte contra el cristal, y el reloj de pie comenzó a dar las campanadas, marcando la hora de la medianoche. Cada campanada se sentía como un golpe de martillo, puntuando el pesado silencio que había caído entre nosotros. Abrió la boca para continuar, y tuve la súbita y escalofriante premonición de que lo que estuviera a punto de decir iba a cambiarlo todo. David respiró hondo, el sonido apenas audible sobre la lluvia. Había una oferta de trabajo, dijo, su mirada fija en el líquido que giraba en su vaso. No era una oferta de trabajo cualquiera. Era de una nueva empresa tecnológica en California. Palo Alto. Estaban a la vanguardia de todo, haciendo trabajo revolucionario. Querían que Tom dirigiera un nuevo equipo de investigación y desarrollo. Era el trabajo de sus sueños, Carol. El tipo de trabajo del que hablaba desde que estábamos en la universidad. Más dinero del que podíamos haber imaginado en aquel entonces. Una oportunidad de realmente construir algo. Lo miré, mi mente acelerada. California, un trabajo soñado. Busqué en mi memoria tratando de ubicar esto. Recordaba el estrés de aquella época, las quejas sobre su jefe. Pero esto era un vacío. Tom nunca me había mencionado una oferta de trabajo en California. Ni una sola vez. No entiendo, balbuceé. Nunca me lo dijo. No, dijo David en voz baja. Nunca te lo dijo. Sabía que no te habrías interpuesto en su camino. Habrías empacado toda esta casa. Habrías dicho adiós a tus amigos. Habrías dejado tu jardín. Y te habrías ido con él. Lo habrías hecho por él. Entonces levantó la vista hacia mí, y la tristeza en sus ojos era tan profunda que se sintió como un golpe físico. Pero él no te lo permitió. La habitación se sintió como si se estuviera encogiendo. El aire se volvió espeso y difícil de respirar. Podía oír mi propio latido del corazón, un tambor frenético y amortiguado contra mis costillas. Vino a mí, continuó David, su voz baja y firme, un salvavidas en el súbito tumulto de mis pensamientos. Nos sentamos en un bar no muy diferente a este, y me contó todo. La oferta, la oportunidad, estaba electrizado de emoción durante unos 10 minutos. Luego se quedó en silencio. Solo miraba fijamente su cerveza y dijo, «Pero Carol». Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. «Pero Carol», repitió suavemente. Dijo, «La madre de Carol se está debilitando. Necesita a su hija cerca. Toda la vida de Carol está aquí. Su jardín es su santuario. Sus amigas son sus hermanas. Si la saco de todo eso, ¿qué le estoy dando realmente? Una casa más grande, más dinero. Sería como arrancar una flor de raíz solo para ponerla en una maceta más elegante. Se marchitaría». No pude hablar. Una ola fría me invadió, empezando por los pies y subiendo hasta asentarse en el pecho, un bloque de hielo. Pensé en los últimos años de mi madre. Cuán agradecida estaba de estar a solo 10 minutos de distancia, de estar allí para ella todos los días. Pensé en mi jardín, el que había cultivado con esmero durante décadas, la tierra que había removido con mis propias manos. Pensé en mis amigas, las mujeres que me habían acompañado en cada alegría y cada pena. Mi vida, la vida que siempre pensé que simplemente habíamos aceptado. Él las rechazó, dijo David, su voz cargada de emoción. Les dijo que tenía compromisos familiares que no podía romper. Ni siquiera les dio la oportunidad de hacer una contraoferta. Llegó a casa esa noche y te dijo que había decidido seguir en su antiguo trabajo, que las cosas estaban mejorando. Era una mentira. Se quedó en ese trabajo que odiaba durante otros 3 años hasta que pudo encontrar algo más aquí, algo local. Lo hizo para que tú no tuvieras que renunciar a tu mundo. Eligió tu felicidad por encima de su propia ambición, y decidió que nunca tuvieras que cargar con el peso de esa elección. Me quedé allí congelada, completa y absolutamente congelada. No era un frío de miedo o de ira. Era un frío de shock, de una revelación súbita y devastadora que reconfiguraba todo el paisaje de mi matrimonio. 40 años de recuerdos compartidos, de bromas, de discusiones por cosas triviales, de silencios cómodos. Todo de repente se veía diferente. El hombre que creía conocer por dentro y por fuera, el predecible y estable Tom,
que se quejaba de su trayecto y amaba mi crumble de manzana, era un extraño. Era un hombre que había estado cargando un sacrificio secreto, un acto monumental de amor durante 30 años, y nunca había dicho una palabra. Los cimientos de mi mundo no se habían agrietado. Solo se habían revelado como más profundos y más profundos de lo que jamás había imaginado. La imagen de él, mi esposo, durmiendo profundamente arriba, de repente se sintió imposiblemente distante, como una figura de una historia que solo ahora empezaba a comprender. El reloj de pie en el pasillo parecía marcar más fuerte ahora, cada segundo marcando un momento de mi ignorancia. David estaba sentado observándome, su expresión llena de una suave tristeza compartida. No me había contado esta historia para causar dolor, me di cuenta, sino para entregar una verdad que sentía que yo merecía saber. Había sido el guardián del mayor secreto de mi esposo, el testigo silencioso de un acto de profunda devoción. La garganta se me apretó. Cuando finalmente encontré mi voz, fue un susurro fino. ¿Por qué? ¿Por qué me estás contando esto ahora, David? Suspiró un largo y cansado sonido y dejó su vaso vacío sobre el posavasos. Porque ya no somos tan jóvenes, Carol. Tom nunca te lo diría. No está en su naturaleza. Piensa que sería egoísta, que sonaría como si estuviera pidiendo gratitud. Pero yo también te observo. Veo la comodidad, la rutina. Es hermoso. Pero creo que a veces olvidamos las elecciones que construyeron esa comodidad. Lo veo mirarte cuando no prestas atención, cuando ríes con tus amigas o atiendes tus rosas. El amor sigue ahí, tan profundo. Solo, pensé que deberías conocer la medida completa de eso. Se levantó, su alta figura pareciendo llenar la habitación en silencio. Debería irme. Es tarde. Me levanté con las piernas temblorosas, mi cuerpo sintiéndose desconectado de mi mente. Caminé con él hasta la puerta como en un sueño. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una fina llovizna. El aire que entró era fresco y olía a tierra mojada y a jazmín nocturno de la enredadera junto al porche. Gracias, David, logré decir, y las palabras se sintieron ridículamente pequeñas para el regalo que acababa de darme. Él solo asintió, me apretó suavemente el brazo y salió a la noche. Observé cómo las luces traseras de su auto desaparecían por la calle antes de cerrar y cerrar suavemente con llave la puerta. Apoyé la frente contra la madera fresca, con los ojos cerrados. Congelada, eso es lo que me había dejado. No con frialdad, sino con una quietud cristalina y aturdidora. Las rutinas, las pequeñas molestias, la predecible comodidad de mi vida con Tom. Todo se sentía diferente. No era una vida que hubiéramos aceptado. Era una vida que él había elegido activa y silenciosamente para mí. Lentamente me abrí paso a través de la casa oscurecida. El familiar crujido del tercer escalón de la escalera sonó como una nota de una canción olvidada. Empujé la puerta de nuestro dormitorio. La suave luz de la luna se filtraba a través de las persianas, trazando franjas plateadas sobre el edredón. Tom dormía profundamente, acostado de lado. Un brazo extendido sobre la almohada donde debería haber estado mi cabeza. Estaba haciendo ese suave y retumbante ronquido del que a veces me burlaba. No vi al hombre que dejaba los calcetines en el suelo o se olvidaba de sacar la basura. Vi a un joven en un bar, con el corazón desgarrado entre un futuro brillante y la mujer que amaba. Vi la quieta fuerza que debió de haberle tomado alejarse de sus sueños para proteger los míos. Todos esos años pensé que simplemente estaba contento. Él estaba cultivando activamente mi felicidad, cuidándola con tanto esmero como yo cuidaba mi jardín. Caminé hasta su lado de la cama y miré su rostro, suavizado por el sueño. Las líneas alrededor de sus ojos y boca eran mapas de una vida que creía conocer por completo. Pero ahora veía nuevos caminos, nuevos territorios que nunca había explorado. Una ola abrumadora de amor me invadió, tan poderosa y feroz que casi me hizo caer de rodillas. Era un amor renovado, profundizado y redefinido. No lo desperté. El secreto no era mío para confrontar. Era suyo para guardar. El conocimiento era suficiente. Me deslicé en la cama a su lado, con cuidado de no molestarlo. Allí yací en la oscuridad silenciosa, escuchando el ritmo de su respiración, el latido constante del corazón del hombre que había construido silenciosamente nuestro mundo sobre los cimientos de su propio sacrificio. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí que realmente estaba